felices, muy contentas, porque por fin iniciamos este podcast, el cual veníamos ya preparándolo desde hace mucho tiempo. Estamos muy nerviosas. Tuvimos unas complicaciones antes de, sí. pero eso no nos va a impedir. Sí, y estamos emocionadas de iniciar este proyecto. Ojalá les guste. La finalidad de esto es muy importante, ya que nació dentro del corazón de Mariel primeramente. Después ella me dio la idea y yo la verdad yo tenía ganas de también tener como esta serie de videos, la cual muchas mujeres, y no solo mujeres, también hombres, jóvenes, puedan escuchar no solo de nuestras vidas, sino sobre todo Dios, ya que Jesús es el centro de este podcast y por eso mismo el podcast se llama Jesús en la charla. Jesús en la charla. Tenemos nuestro cafecito, como pues no puede faltar el café en una charla. Entonces, agarren su cafecito, los esperamos. Lo esperamos 5 minutos. Agarren su cafecito y bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Sí, a ver, ¿cuál es el tema de hoy? Dime. Híjole, el tema está muy bueno, porque antes que nada queremos presentarnos. Sí. Mi nombre es Arlet, ella es mi mejor amiga, Mariel. Soy Mariel. Nos conocemos desde hace ya tiempo, desde primaria, secundaria. Desde primaria, bueno, nos conocemos desde la primaria, pero somos mejores amigas desde la secundaria. Desde la secundaria. Y lo más chistoso que siempre contamos es que ella antes nos caemos mal, la verdad, pero ya después podemos contarlo en otro podcast, ¿verdad? Sí. De amistades, porque tenemos muchos temas, las cuales han tocado nuestras vidas. Y sin embargo, que tocan las suyas. Sí, sin embargo, confiamos en que, así como en nuestras vidas, Dios ha sido quien nos ha dado la victoria, así también ustedes, en cada proceso que ustedes tengan, pues, obviamente confiamos y sabemos que Dios es quien les va a dar la victoria. Entonces, el podcast del día de hoy, que es el episodio número 1, se llama Testimonio. Testimonio de nuestras vidas, testimonio de desde lo que hemos, desde que crecimos, desde bebecitas. Entonces, no sé, ¿cómo quieres que empecemos? Digo que empieces. Yo, ¿okay? Muy bien. Va. Wow. Lo más bonito de esto es que son vidas muy distintas. Sí. Ya después, ya en un ratito más, María les va a contar. Pero bueno, en mi caso, como les decía, mi nombre es Arlet. Yo desde muy chiquita nací en un entorno cristiano, soy de cuna cristiana como lo conocen algunos de mis amigos y como lo conocemos varias personas. Yo nací conociendo el Evangelio, nací conociendo de Cristo. La verdad, desde muy bebé mi familia ha estado plantada en una iglesia, mi familia ha estado sirviendo domingo tras domingo, entre semana, con adolescentes, con jóvenes, con niños. Y pues bueno, eso fue algo que se me inculcó desde muy pequeña. Y un dato así importante que es para mí es que yo me bauticé a la edad de 13 años y lo que más me gusta es que fue en el mes de septiembre, el mes de mi cumpleaños, porque yo cumplí el 15 de septiembre. ¿Día de la bandera? Día de la bandera. No, Día de la bandera. Y estamos estoy muy contenta porque yo creo que sí es para mí un privilegio el haber nacido en un entorno familiar con mucho amor, pero sobre todo con el amor de Cristo. Sabiendo que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, sabiendo que Dios es el único que puede transformar vidas, sabiendo que Dios es el único que puede sanarnos, que puede levantarnos de donde estemos. Entonces yo siento que estoy muy privilegiada por eso. No sé si tú quieres contar algo de tu familia. Pues yo no nací en cuna cristiana. Mis papás me llevaron a la iglesia desde que estaba muy chiquita, pero no considero que sea cuna cristiana, ya que mi papá solo estuvo un tiempo pues yendo a la iglesia. Después él decidió no continuar con esta relación con Dios, o bueno, creyendo lo mismo que nosotras. Entonces yo, después de ese tiempo, pues yo dejé de ir a la iglesia, dejé de creer, porque pues, estaba muy chiquita, o sea, la verdad era como, pues no entendía muy bien qué estaba pasando, la verdad nunca, mi mamá me explicó que Jesús fue una persona que murió por nosotros, pero sin embargo, no fue como que yo lo tenía inculcado desde ese tiempo, o sea, la verdad para mí era algo muy como que X. Iba a la escuelita dominical, pero después no iba. Entonces, para mí, siento que no tuve esa cuna cristiana desde chiquita, entonces lo que me llevó a que después, pues, no tuviera esa fe, como mi amiga privilegiada lo tiene. Lo tuvo. O ese amor también fue algo difícil. Entonces, era lo que les decía desde un inicio, que lo que me gusta es que nuestras vidas son muy diferentes y cada una de nosotras vivió experiencias muy distintas, vivió testimonios muy distintos. Entonces, bueno, pues continuando con mi caso, con mi vida, siempre me ha gustado servir en la iglesia. Ahorita estoy en Ministerio de Alabanza, Ministerio de Intercesión. Amo lo que hago.
Desde muy chiquita serví a Dios en la danza, empecé con la danza también. Este, y siempre mi ejemplo fueron mis padres. Yo siempre lo he dicho que mis padres son mi ejemplo a seguir, porque pues fue gracias a ellos, literalmente me impulsaron desde muy chiquita, fue que tú solita el ministerio que te guste, pero siempre hubo ese ánimo de decir, sirve en la iglesia, de decir, haz algo, ocúpate. Y es muy bonito porque después te encuentras a personas que empiezan en el camino y que gracias, obviamente principal a Dios, pero al trabajo que hacemos dentro de la iglesia, se sienten a gusto, se sienten Fui cómodos. parte de esas. Ella fue parte de esas experiencias, entonces sí, sí fue muy bonito. Y algo que a mí me gusta mucho dentro de mi vida es que en el Ministerio de Alabanza específicamente fue por necesidad. Eh, Fue por necesidad ya que en ese momento falleció una de mis tías, hermana de mis papás, que ahorita pues ya está allá ¿Descansando en paz? con mi Cristo, con mi Dios. Falleció una de ellas y pues prácticamente mi papá me dijo, ¿sabes qué, hija? Necesitamos que te avientes. Yo tenía que 10 años, 9 10 años más o menos, y fue que aviéntate, a ver cómo le haces, pero ponte a cantar lo que sepas, si te sale un gallo ni modo, Ni pero modo. ocupamos una voz femenina. Entonces yo desde esa edad empecé en alabanza hasta el día de hoy. Entonces siempre me ha gustado recalcar eso porque para mí, a pesar de que fue muy doloroso esa pérdida, yo sé que Dios utilizó eso para que yo dijera, ya, es momento de activarme, es momento de explotar esos ministerios que Dios nos ha dado, porque Ese don. pues es muy importante y es muy bonito vivirlo. Y me gusta recalcar aquí que las promesas de Dios que vemos en la Biblia, que vemos muchísimas promesas, se cumplen. ¿Por qué? Porque mis papás, como les decía, como siempre han servido dentro de la iglesia, ellos siempre decían de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es uno de los versículos de la Biblia que más me gustan porque pues es una promesa. Y, y qué bonito es que toda tu familia pueda estar junto contigo en la iglesia, que te acompañe. Y, o sea, qué mejor que ver las bendiciones de Dios en tu vida, las promesas cumplidas en tu vida. Y creo que en el caso de Mariel fue distinto. No sé si quieras contar cómo ha sido en tu caso, Ok. tu familia. Bueno, hablando de mi familia, ya les cuento un poquito que mi papá no tuvo la misma fe. Mi mamá siempre fue cristiana, bueno, desde los 18 años ella conoció a Dios. Nadie le habló de Dios, ella solita fue a la iglesia, tuvo una amiga que era adulta y le invitó. Ella está desde los 18 años y me llevó cuando yo estaba chiquita, pero la verdad les digo que no fue como tal cuna cristiana porque el ejemplo que veía en la iglesia no lo veía en mi casa, entonces para mí mi fe o mi amor por Jesús no era igual. Más sin embargo, después, pues me metí a una escuela cristiana donde la conocí a ella, pero seguía sin tener ese amor, ya que en esa escuela, no es por tirar hate ni nada, pero era una manera muy religiosa de hablarme de Dios, era más que nada, no era un Dios de amor, sino era un Dios de castigo, en donde me decían, si no crees en Dios, te vas a ir al infierno. Entonces yo la verdad no tuve ese amor por Dios desde cuando a los 13 años lo conocí después. Así que yo ese amor por Jesús no lo conocí en mi niñez o medio en mi preadolescencia. Entonces, la verdad, en esa parte, yo siempre fui una niña muy tremenda. Fui una niña rebelde, contestaba, era noviera, buscaba el amor de Dios, el amor, ese vacío que yo tenía en los niños. Entonces, hablando de mi preadolescencia, la verdad es que no tuve a Dios en mi corazón, me refiero. Siempre estuve buscando el amor en otras partes, estuve buscando llenar mi vacío en otras partes, como niños, como empecé a hacer videos de que desde que estaba chiquita, yo creo que también era para la aceptación de las personas. En TikTok. En TikTok, Musical.ly, en aquel entonces. Musical.ly. Entonces sí, la verdad en mi adolescencia no tuve ese amor por Jesús. Y yo creo que muchas veces pasa eso. Es muy normal que siempre que llega alguien nuevo o que no conoce, siempre encuentra su llenura en otras cosas, Sí. ya sea materiales, Ujú. o sea, con una persona en sí. Y es algo que yo creo que sí es complicado. Ujú. Digo, no fue mi caso, lo repito. Sin embargo, es complicado llenar ese vacío y entender que un Dios que a lo mejor no ves,
que no es una persona como tal física, te puede llenar. O sea, es Ujú. algo a lo mejor difícil de entender, pero que es real. O sea, Dios existe. O sea, Sí. Jesús murió por nosotros y eso es, o sea, existe, pues, o sea, no es fácil de explicarlo. Sin embargo, este, es hermoso cuando ya después lo entiendes y cuando ya después experimentas, que Ujú. es de lo que vamos a hablar más de rato, cuando experimentas el amor de Dios, la presencia de Dios, es wow, o sea, Sí. es hermoso. Bueno, entonces ya vimos los dos puntos de vista desde la familia. Arlet tuvo su cuna cristiana, o sea, Desde siempre le chiquitilla, hablaban de Jesús, siempre le hablaban de Dios. toda mi vida. Canto desde chiquita y yo tuve esta, no sé si desfortuna o fortuna porque tengo un testimonio que contar de, pues, no nacer en cuna cristiana, de vivir una experiencia completamente diferente, Sí. a la que vivió ella. Entonces, Así es. ¿en qué vamos a continuar? Pues bueno, ya hablamos un poquito de nuestras familias, Ujú. que son muy importantes para nosotros. Somos dos personas muy familiares, Sí. la verdad. Y yo quería recalcar algo, y es que a lo mejor mi vida siempre fue dentro de este camino de Dios, a lo mejor mi vida siempre fue conociendo, como lo decía. Sin embargo, aun cuando uno nace Ujú. siendo cristiano, o aun cuando uno nace en un Sí. entorno familiar Ajá. amoroso, existen procesos y situaciones muy difíciles. Em, yo siempre le he dicho que cada día es un constante proceso, cada día es una constante oportunidad de mejora, porque no somos perfectos, Ujú. nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Sin embargo, lo importante es no estancarnos, es no quedarnos en el pozo en el que estamos y aún teniendo una vida, en mi caso, de conocimiento, de saber, de etcétera, yo tuve que experimentar un encuentro con Sí. Dios, o sea, no porque mis papás me hayan hablado o no porque yo hubiera visto, obviamente que me alentaban a, Sí, sí, sí. obviamente, pues qué mejor que tener un ejemplo a seguir que esté día a día contigo, ¿no? Pero no fue eso lo que a mí me ayudó a enamorarme como tal de Dios, ¿no? Fue Sí. el encuentro que yo tuve con Dios, que fue hermoso, me acuerdo que fue un encuentro en el que se hacen acá en mi iglesia a la que yo voy. Fue un encuentro muy bonito porque yo tenía, no me acuerdo la edad, la verdad, pero pues me dijo que 13 años porque fue cuando me bauticé. Semanas después, o sea, semanas antes fue el encuentro, Ajá, semanas sí, sí. después fueron los bautismos. Fue un encuentro y fue una administración en la que se hablaba del amor de Dios, se hablaba de que pues Dios nos ama, de que Dios está con nosotros. Y en esa administración recuerdo que fue tanto lo que me tocó el Espíritu Santo que yo empecé a hablar en lenguas. Y yo estaba chiquita, o sea, yo no entendía, yo me acuerdo muy bien que le decía de que mamá, es que ni sabía qué estaba diciendo, y mi mamá bien emocionada de que pues es que estabas hablando en lenguas. Entonces fue ese encuentro que yo tuve con Dios tan bonito Ujú. que obviamente, como lo decía, no fue nada más porque yo haya visto a mis papás, fue porque yo lo experimenté. Sí. Y eso yo creo que es algo que le pasa a todos. En algún momento tenemos que experimentar algo el cual sentimos tan palpable a Dios para enamorarnos de eso. Porque yo a partir de ese momento nunca me he cansado hasta el día de hoy de servirle. Al contrario. Siempre he buscado como que más oportunidades, más oportunidades. Esta es una oportunidad de servicio que estamos haciendo. Entonces, sí, hay tormentas en nuestra vida, aun cuando servimos tiempo completo, aun cuando vivimos día a día sabiendo de Cristo. Sin embargo, pues hay complicaciones, o sea, no podemos tener una vida perfecta. Y me encanta, hay dos versículos que me gustan mucho, que uno está en Salmos 46:1, que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Y hay otro versículo que también me agrada, que está en Mateo 11:28, que dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Me los Porque, pasas. sí, porque es importante recordarnos esto, que podemos tener una vida en la cual para nosotros puede ser perfecta, eh, pero no va a ser así siempre. Ujú. Y siempre hay que recordar que nuestro lugar seguro, la única cosa que necesitamos es estar cerca de Sí, Jesús, es estar en su presencia y pues sí, entender eso sí, y es hermoso. sí. Bueno, yo quiero hablar un poquito de cómo era mi vida antes de conocer a Dios. La verdad es que yo,
cuando tenía 14 años, ya lo conoció, tuve un noviecito ahí que impactó mucho mi vida, no de buena manera. Yo antes de conocer a Dios, no me di cuenta, o sea, después yo tenía muchos deseos, suicidas, esa palabra la voy a vipiar porque no se puede decir en YouTube, tenía muchos deseos suicidas, la verdad es que yo quería acabar con mi vida, yo no sentía ninguna razón de estar aquí, porque mis papás nunca me dijeron nada, pero yo siempre sentí que como que estorbaba o que no tenía ningún propósito, o bueno, que no servía para nada, mejor dicho. También, yo tenía un vacío en mi corazón, todos lo tenemos, yo creo que Dios nos creó con un vacío para poder llenarlo, creo que estamos hechos así, y pues para buscarlo a Él. Eh, tenía pues yo sentía ese vacío, me sentía sola. De hecho, encontré una carta que hice en mi primer encuentro, que ahorita voy a contar cómo fue, donde los puntos más importantes que encontré fue que yo le puse a Dios en esa carta: me siento sola, tengo un vacío y no sé cómo llenarlo, me siento perdida, lo que me llenaba fuera de ti se acabó, porque fue cuando este noviecito me rompió el corazón, porque yo puse mi todo en él, tal cual mi dependencia emocional, mi autoestima dependía de él, o sea, mis emociones dependían de él, todo dependía de él, o sea, yo siempre estaba pegada en el celular esperando a que me hablara. Entonces, pues para mí ya se había acabado, para mí el mundo estaba cayendo, era te necesito. Otra cosa que yo le puse era perdón por dudar de tu existencia, porque en todo esto pues ese noviecito pues no era cristiano y siempre Obviamente, me decía, ¿verdad? siempre me Obviamente. decía, siempre me decía, es que Dios no existe, o sea, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Entonces yo, sin conocimiento, pues yo decía, obvio, o sea, Dios no existe. Entonces, mi vida antes de Cristo era una vida llena de rebeldía, la verdad lo voy a confesar en este momento. Hola papi, hola mami. Él era una persona muy precoz, tenemos 14 años y me pedía hacer cosas que yo no quería hacer, me manipulaba, me ignoraba, me hacía la ley del hielo, entonces yo vivía en constante ansiedad por saber, por querer, y como para mí él era una persona muy, como que era mi todo, pues para todo dependía de lo que él hiciera conmigo. La verdad es que lo estoy tratando, pero tuve una relación también complicada con mi papá sí estuvo presente, pero tuve una relación complicada con mi papá en la que sentía yo la necesidad de buscar en otras personas. Entonces yo vivía bajo autoestima, vivía en constante comparación con otras personas, buscaba atención y amor de otras partes. Entonces siento que esa es mi vida antes de Cristo, en soledad, aunque tenía todo. Porque una parte que puse en mi carta fue, tengo todo y me siento sola, me siento vacía y siento que no tengo nada. Entonces, yo siento que lo más importante de eso, o sea, bueno, lo que puedo sacar de esa parte es, o resumir mi vida antes de Cristo, es me siento sola a pesar de tener todo. Mi encuentro, ¿quieres que hablemos del encuentro? Pues si quieres platicar tu experiencia. Ok, bueno, mamá me dice, acuérdate que vas a ir a un encuentro. Y yo dije, es que ya no quiero ir, quiero que mi amiga, y mi mamá me dijo, no, vas a ir. Entonces yo fui a la fuerza. Que es lo bueno de las mamás. Sí. Y fui a la fuerza, la verdad, y en ese encuentro, la verdad es que, pues, al principio yo estaba súper enojada, yo no quería estar ahí, Arle lo sabe. Aparte estaba más enojada porque ella no iba a estar conmigo, porque siento que yo también dependía mucho de si estabas conmigo o no estabas conmigo. Sí. Sí, o sea, era muy dependiente de si ella estaba conmigo o no estaba conmigo. Al principio sí era muy complicada nuestra amistad porque, ojo, volvemos a lo mismo, teníamos vidas muy distintas. Sí. Yo no entendía el porqué de la manera de ser de Mariel. A lo mejor Mariel se sentía cómoda conmigo porque pues a lo mejor yo no era como tal así, sin embargo yo no podía entenderla a ella porque pues yo no entendía lo que vivía, lo que pasaba. Éramos unas niñas, Sí. o sea, y seguimos aprendiendo hasta el día de hoy, pero no era como que me podía platicar, oye, es que me siento así, 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 porque pues yo qué le iba a decir. O sea, no entendía muy bien el por qué. Yo le decía de que, Mariel, voy a estar contigo en el encuentro, pero voy a tener que estar sirviendo. Sí. Porque pues esa era mi vida, servir y servir, servir. Sí. Pero Yo no lo Mariel entendía. no lo podía entender en ese momento. Sí, porque no entendía ese amor por servir. Pero antes de entrar al encuentro, el campamento al que fui, o sea, tengo anotado, bueno, me acuerdo también que hubo varias veces en las que Dios me habló antes. Cuando estaba pequeña yo tenía un libro de devocionales y yo le dije, me acuerdo que una vez estuve en devocional con mi mamá, en un devocionales para niños, y yo dije, wow, este libro es mágico.
me acabo de portar mal y este libro está hablando de que me porté mal. Tal cual. Entonces siento que siempre fui muy sensible a la voz de Dios o lo que me quería decir. La primera vez que yo escuché a Dios y que sentí ese sentir que no es inexplicable fue que estaba en la secundaria. Estaba hablando con un amigo, eh, y él me empezó a decir cosas, me empezó a hablar de Dios y de repente empezó a decir cosas que yo no le había contado a él y, y que no sabía nadie. Entonces, la verdad no me acuerdo muy bien qué me estaba diciendo, pero me acuerdo que en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Tengo que ir al baño y me fui a llorar al baño porque dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Sí. ¿Y por qué siento esto? Pero una que es terca, es cabezona, pues no. O sea, me hice caso omiso y yo seguí mi vida como si nada. La segunda vez fue una vez que yo tenía 14 años, fue una vez que fuimos a la iglesia, regresamos, estaba un amigo de Arlet y de su hermano, estábamos en el patio, estábamos en el porche. Estábamos en el porche de mi casa, estaban Sí, tocando la guitarra, literal. sí, así, entonces, me tal acuerdo. cual. Y empezó a hablar con cada uno de nosotros, me acuerdo. Te dijo algo a ti, le dijo algo a tu hermano y a otro chico que estaba junto con nosotros. Y me tocaba a mí. Yo dije, ay, o sea, es mentira, no me va a decir nada, bueno, o sea, a ellos ya los conoce, pero él era la primera vez que me veía en persona, era la primera vez que nos conocíamos. Sí, de hecho. Y empezó a decirme que yo tenía un propósito, que dejara de pensar en esos pensamientos, o sea, que dejara de pensar en esas cosas con las que yo podía acabar con mi vida, que yo tenía un propósito aquí, que él sabía que yo me sentía que no estaba como que en mi ambiente, mi zona de confort, porque en ese momento yo estaba de que, ay, tengo otra fiesta, porque Qué aburrido. era una fiesta donde había alcohol y había así que música, y dije, ay, pues podría estar allá y estoy aquí. Entonces me dijo, yo sé que sientes que este no es tu ambiente, pero te sientes cómoda con ello. Te sientes bien aquí y perteneces y tienes un propósito. Entonces esa fue la primera vez que yo dije, ¡hala! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está diciendo, esta persona me está diciendo esto si no me conoce de nada? Ahora sí, la tercera vez fue el encuentro al que no tenía ganas de ir, al que me obligaron a ir. Me iba a traer una carta, pero se me olvidó. Y la primera vez que sentí a Dios fue a través de una carta. Fue una carta que nos entregaron en ese encuentro, que decía, hija mía, yo te voy a sanar, voy a sanar tus heridas y seré tu descanso, algo así. Entonces esa fue la primera vez que dije, uy, wow, estoy sintiendo algo. Y la vez que ya dije, de aquí soy, fue cuando estábamos en el momento, en tiempo de liberación. ¿Te acuerdas? Que yo dije, ¿qué está pasando? Sí, sí, pues las personas que no conocen sí llegan como que, sí, caray. Estaban orando por todos y yo me empecé a hacer a un lado porque empezaban a orar por Arlet y de repente la vi así hablar en lenguas, porque creo que estabas hablando en lenguas también. Estabas hablando en lenguas y yo dije, wow, me fui, o sea, yo me hice para atrás y de repente llega una hermana, la verdad no me acuerdo quién era, llegó a orar por mí y me dijo cosas que también necesitaba escuchar en ese momento. Cosas que ella no conocía, o sea, ella no sabía de mí porque ella no me conocía de nada, o sea, era una persona completamente, o sea, desconocida, desconocida no para mí, sí, no la conocía de nada, entonces llegó y oró por mí, y en ese momento fue cuando yo no pude aguantar el llanto, lloré de una manera loquísima, yo no entendía qué me estaba pasando, estaba temblando y dije, ¿por qué estoy temblando? Que no tengo frío, o sea, ¿qué está pasando de verdad? Y fue cuando en ese momento yo sentí como que real, o sea, alguien estaba abrazando mi corazón y obviamente ese alguien era Dios. Fue en el momento donde yo dije, wow, de aquí, o sea, aquí quiero estar todo el tiempo. Es que se siente inexplicable, o sea, Sí. es algo inexplicable. Yo estoy como Mariel, o sea, es algo como que no, simplemente lloras, o sea, simplemente tienes un sentimiento de querer arrancar algo muy dentro de ti y que sale. Y una vez, tú no vas a dejar mentir, una vez que terminas sientes una paz, como un respiro de que ya. Sí, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O Literal. sea, la verdad es que en ese momento yo dije, o sea, yo sentía que real por fin conocí el amor. No porque mis papás no me hayan amado, sino que es un amor diferente a todos los amores. Es un amor que te llena, o sea. que llena. Después podemos hablar de eso, pero es un amor ágape, que es un amor sin condición. Nada puede cambiarlo. Entonces yo sentía ese amor, me sentía amada por primera vez. Siento que en ese momento, Dios me estaba diciendo de que por fin, hija, ya estás en casa, ya regresaste y te estoy abrazando. Estás en el lugar correcto. En el ambiente correcto. En el ambiente correcto. Entonces en ese momento,
La verdad es que yo dije, aquí quiero estar toda la vida. Sí, a mí me tocó acompañar a Mariel en todo este proceso. A mí me tocó estar presente en su bautismo, la primera vez que se bautizó. La verdad fue un cambio que vimos tanto mi familia como yo, porque siempre vivimos cerca de ella, muy distinto. La verdad es que nos emocionamos mucho cuando Mariel aceptó a Dios en su corazón y empezamos a ver cambios, porque cuando una persona conoce a Dios y lo experimenta, es imposible que no cambie. Algo cambia, algo, y hasta lo más imposible Sí. cambia, o sea, todo cambia y es hermoso porque tu vida empieza a tener sentido, ya Sí. empiezas a vivir para Dios, ¿por qué? Porque lo amas, porque te gusta estar ahí, te Ujú. gusta conocerlo, te gusta estar en la presencia de Dios, Sí. es hermoso. La verdad es que yo después me sentía como un niño nuevo con juguete, con su nuevo Sí. juguete. Como que quiere estar todo el tiempo con eso. O sea, quiere estar todo el tiempo ahí. Ujú. Yo me sentía, o sea, y hasta la fecha, obviamente hay momentos altas y bajas, pero me sentía enamoradísima. O sea, yo no quería dejar de estar en mi cuarto orando. O sea, yo le decía a mi mamá, es que me siento bien. O sea, no sé qué me pasa, pero yo quiero estar aquí todo el tiempo. Yo quiero estar orando, yo quiero estar adorando, yo quiero estar aquí leyéndome la Biblia. Entonces fue un momento de, wow, o sea, yo después de ese encuentro, yo no salía de mi cuarto. Yo no salía de mi cuarto y, o sea, y quien entraba a mi cuarto, estaba la música así de A que todo a volumen. todo volumen y yo así que en el piso. O sea, la verdad es que el primer encuentro sí fue, pues los primeros encuentros son de que, wow, o sea, es inexplicable, pero también el después siento que es muy importante, o sea, porque es cuando ya sales a la realidad. Claro. Cuando sales a la realidad y este enamoramiento pues yo la verdad lo descuidé un poquito, pero ya después vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue tu encuentro y cómo fue tu después de tu encuentro? Mi encuentro fue, como les decía, que también fue dentro de un encuentro con Dios, o sea, un encuentro, un Ujú. retiro que se Es hace como dentro un de la iglesia campamento de 3 días de tres que se llama días, encuentro. que se llama encuentro. Porque tienes un encuentro. Sí, y fue en esa administración, o sea, fue simplemente adorarlo y adorarlo y adorarlo y de la nada, como te decía, empecé a hablar En en lenguas lenguas. y ¡pum! O sea, ya para cuando acordé, yo creo que ya está en el piso, Sí. vuelta a nada, o sea, yo de verdad, fue increíble. Y sí, como dice Mariel, después de, obviamente que te empiezas a topar con la realidad de las cosas, empiezas a conocer a gente nueva fuera del ambiente cristiano y obvio que hay tentaciones, obvio que hay procesos difíciles, sin embargo ahí es cuando Dios te manda de que, Sí. ahora, hijo, éntrale, o sea, Ahora sí. ya conoces, tienes mi palabra, sabes orar, sabes, etcétera, 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 Ahora sí, éntrale. puedes, pero Sí. muchas veces lamentablemente somos carne, somos humanos, no somos perfectos y como sabemos que el enemigo es muy astuto, nos da por donde más a veces nos gusta o por donde, o tristemente por las personas que más queremos, que a lo mejor no están dentro de, pero te gustaría que Sí. estuvieran dentro de. Pero existe esta influencia, algo mal que te lleva a hacer las cosas que no están bien. Y en mi caso, como tal, no viví algo así, sin embargo, sí había desánimos dentro de la iglesia, Ujú. sí había situaciones que yo decía, es que si te estoy sirviendo, ¿por qué está pasando esto? Sí. O si estoy dentro de tantos ministerios o etcétera, ¿por qué me tengo que sentir así? Y uno empieza a dudar, no a lo mejor de la existencia de Dios, pero de sí decir, Dios está conmigo, o sea, conmigo realmente, o por qué me siento así, 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 o por qué Sí. me está pasando esto, porque es horrible. Sin embargo, este, es importante recordar. La pastora bueno, mi pastora, que está pues obviamente en la iglesia con mi pastor, em, siempre ha dicho que es importante recordar los milagros que Dios ha hecho en nuestras Ujú. vidas. Recordar cómo en ese momento más difícil nos sacó, recordar todo lo que hizo para poder volver a entender o volver a confiar en que Dios está con nosotros y que Sí. no nos abandona, no nos deja a pesar de que nosotros podemos fracasar, a Sí. pesar de que nosotros podemos llegar a, a ser infieles a Dios, porque Él siempre es fiel, siempre, siempre, y su misericordia siempre es buena con nosotros y siempre está con nosotros, pero muchas veces podemos llegar a dudar, en mi Sí. caso, porque no tuve como tal amistades Sí. fuera de, la verdad, no tuve como tal amistades que
mal influenciadas o así, la verdad no. Sin embargo, pues sí hubo dudas, hubo confusión, hubo ese tipo Sí. de cosas, pero pues Siento que lo más bonito es que, o sea, no me acuerdo dónde lo leí, pero me impactó bastante. Es que Dios ya sabía que le ibas a fallar y aún así, o sea, te dio la vida y aún así te sigue buscando, aún sabiendo que le vas a volver a fallar después. Entonces sí. siento que, wow. Pero también otra cosa que he visto mucho es que ¿cómo decirlo? Están muy estereotipados la gente que nace en cuna cristiana, que no les pasa nada, que ellos ya son Una vida cristianos. perfecta. Una vida perfecta, No, ojalá. exactamente. Ojalá. Ojalá tuvieran una vida perfecta. Siento que las personas, los testimonios de las personas que nacieron en cuna cristiana no son escuchados y creo que es importante también saber que se han sentido juzgados, que han hablado de ellos, que están a la luz o sea, están enfrente de todos, o sea, siento que están a la luz de los chismes, de todo, o sea, su vida, todos se enteran, o sea, todos se Sí, enteran, lamentablemente todos. sí. Sí, pues yo creo Sí, que eso también lo tenemos para sí, otro podcast. sí, Pero sí, o sea, a pesar de haber nacido en cuna cristiana, hay altas y sí, bajas. O sea, puede existir la sí, depresión, puede existir la ansiedad, puede existir crisis fuertes y que hayamos nacido conociendo no nos salva de todo ese sí, tipo de cosas. Porque lo decía, el enemigo es sí, muy astuto y por eso siempre hay que estar en la brecha, siempre hay que estar preparados para todo lo que venga, porque es increíble cómo sí, es que de un día para otro ya tienes un pensamiento completamente sí, distinto y te vas para abajo, sí, pero no, pero no. hay que seguir Sí, adelante. bueno, yo la verdad después de conocer a Dios, después de este encuentro con Dios, después de que volví a la realidad, porque estos días de enamoramiento así que yo no salía de mi cuarto, fueron 2 semanas, 3 semanas, o sea, pero después, qué pasa después de eso? La verdad es que yo después de eso entendí qué era lo que me merecía, entendí cuál fue el verdadero amor y pues qué tenía que hacer, pero soy terca. Entonces, hubo un proceso en el que yo intenté con esta persona invitarlo a la iglesia y lo vieron varias veces en la iglesia. Estuvo en la iglesia. Estuvo, pero era una persona muy terca, la verdad es que no. Y Dios ya llevaba tiempo diciéndome, ya no lo intentes más, no es para ti, no es para ti. Lo peor es que nos encantarnos con la pared. Sí, Eso es lo yo estaba increíble. ahí. Entonces yo empecé mi proceso de, de dejar esta relación. La verdad empezaba yo a querer invitarlo a la iglesia, empezaba yo queriendo decirle que, oye, Dios te ama, oye, Dios esto, oye, Dios el otro. Pero en realidad no era para mí. Y yo le decía a Dios, bueno, si no es para mí, si no viene de ti, entonces quítalo. Y empecé este proceso donde esta persona me lastimaba, lo perdonaba, me lastimaba, lo perdonaba, me lastimaba, hasta que dije, ya, está bien Dios, ya lo entendí, no es para mí. Y tuve que aprender dándome topetazos contra la pared, lastimándome. Entonces empecé ese proceso donde lo dejo, entonces me duele todo porque también era mi todo antes de conocer a Dios, entonces yo decía que Dios me está doliendo bastante, pero me tengo que agarrar fuertísimo. Pero como quiera pasé por un proceso de depresión porque tú me viste, dejé de comer, tuve problemas con mi alimentación gracias a todo esto porque empezaron las peleas, porque era una relación muy tóxica. Que Después, ojo, cabe recalcar, estaba chiquita. sí, tenía 14 años, ¿ok? Estaba muy expuesta a los comentarios, a las opiniones de otras personas. Estaba muy expuesta a ser muy influenciable. O sea, era muy influenciable. Entonces empecé a dejar de comer, porque después empezaron las peleas, empezaron las comparaciones de él hacia mí. Como ya me conocía bien, porque llevamos como 11 meses, casi un año, él me conocía perfectamente bien y sabía dónde darme. Entonces empecé este proceso de estar fuerte, o sea, de agarrarme la mano de Dios, pero también estar de que me está diciendo esto y esto me está doliendo. Ujú. Pero Dios nunca me dejó. Dios jamás soltó mi mano y yo me agarré fuertísimo, entonces, pues logramos levantarnos. También, obviamente, empecé este proceso donde la depresión estaba saliendo de mi vida. Fue un proceso donde, pues, fue difícil. Hubieron altas y bajas. Hubieron momentos donde me sentía muy mal o momentos donde decía, sí, soy bien fuerte y luego otra vez. Pero pues todo es un proceso y Dios siempre me recordaba que Él tiene un propósito para mí. Dios tiene un propósito conmigo y contigo. Entonces, pues sí, o sea, pues Dios al final siempre tiene la victoria. Así es. Y Dios es más grande que cualquier problema. Yo la verdad vi una frase una vez que es, no le platiques tu problema a Dios, sino cuéntale a tu problema que Dios tan grande tienes, porque el enemigo siempre va a huir de eso.
Así es. Y fue cuando comencé mi relación con Dios, mi verdadera relación, porque ya lo había conocido. Ahora sigue la relación, o sea, sigue el orar, el leer la Ayunar. Biblia, el ayunar, Sí. el adorar todo el tiempo. Y no adorar no solamente con música, sino también con tu vida, con todo lo que haces. Y seguimos batallando con eso, pero aquí estamos. Entonces, eso fue después de conocer a Dios. Obviamente ha habido altas y bajas todavía en mi vida. Ha habido momentos en los que quiero hacer lo que yo quiera, en donde, de hecho, todo el 2024 viví lejos de Dios, viví queriendo hacer lo que yo quisiera, porque pasé por cosas que me dolieron y yo decía, pues es que ya, o sea, ya no soy de aquí, no soy para ser cristiana, no nací para esto, no nací para servirte, entonces decido alejarme y decido hacer lo que yo quiera, pero pues no funcionó, no me sirvió. Al final, yo creo que siempre pasa algo en lo que, o sea, sí, pasa una situación sí o sí en la que Dios te dice, ¿ves? O sea, necesitas de mí, no Sí, puedes estar sin mí. Y es difícil de entenderlo, sí. pero pues Hay una así canción que es. escuché que dice, o sea, que es como una canción de Dios para ti, que dice, yo te creé con ese vacío que nada más se llena. O sea, dice también que yo te creé vulnerable para que de mí dependas. Entonces creo que es muy importante que sepamos que pues ese vacío va a estar si no buscamos a Dios, que somos vulnerables porque necesitamos a Dios, que siempre en cualquier problema, o sea, siempre en cualquier problema hay que agarrarnos fuertísimo a la mano de Dios porque no es porque me pasa a mí, sino que tengo que aprender de lo que viene. Y es algo Exacto. que yo no entendí el año pasado y yo decidí mejor hacer mi voluntad y pues no, siempre los planes de Dios, bueno, no, nosotros tenemos un plan y Dios tiene un propósito para nosotros. Entonces siento que sí, hay altas y bajas, pero siempre regresamos porque hay un versículo que a mí me encanta, creo que es el más básico, creo que ya todos se lo saben y es Lucas 15, 4, creo que es 4:7, que es que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. O sea, para mí el que Dios diga que dejo las 99 voy por ti y que siempre me esté buscando con lazos de amor, para mí es fuertísimo. Me pega bastante porque aunque yo me esté escondiendo, tú vienes a buscarme. Así es, todos los días. Y es bonito recordar eso, porque yo creo que muchas veces se nos olvida que estamos en un mundo en el que existen millones de personas y todo mundo puede conocer a Dios. Y aún así, cuando tú te pierdes, te busca específicamente, aún Ujú, teniendo ya todo un ejército adorándole y alabándole. Si ve que tú estás perdido, aunque seas nada más tú, Él va y te busca. Y ujú. eso es lo más bonito Sí, porque nadie más sí. lo haría Porque así. a pesar de no necesitarnos, de no Exacto, necesitar de nosotros, porque en realidad no nos no necesita, somos siempre nos busca, indispensables. sí, no somos indispensables para él. Él va y aunque te estés escondiendo, te busca hasta lo más profundo. Pero porque sabe que tienes un Ujú, propósito, o sea, no nada más porque sí. sí, Para todos, Dios tiene un propósito muy grande y por más que te quieras ir, no te no va te a dejar suelta, ir. no te No te suelta, suelta, por más sí, que lo intentes y lo intentes, de alguna u otra manera, te encuentra. regresas, te Sí, a mí encuentras. me pasó bastante que cuando estaba haciendo algo malo, me refiero a que está haciendo algo que no era agradable a los ojos de Dios, me metí a Instagram y traca, un versículo así enorme. Y justamente decía lo que yo necesitaba escuchar. Y yo, no, hay que darle scroll. Y si, pues casi siempre me sale contenido cristiano, pero es que pues me sale una rachita de pues, otro tipo de contenido, de influencers y que no sé qué. Pero justamente me pasa que cuando estoy pasando por un momento así, todo mi contenido, versículos tras versículos, tras versículos, tras versículos, y Dios te quiere decir esto, y es como, Dios, tú sabes dónde darle, o sea, tú sabes realmente de dónde darme, o sea, porque tú sabes Sabe que yo soy mucho de perfectamente. redes sociales y sabes dónde hablarme. Entonces siento que Así Dios es, sabe siempre cuándo, o sea, cómo, cuándo hablarte. así Sí, es, está, totalmente. Eso es lo más bonito, que sí, aún así te busca. sí. ¿Tenías preguntas? Mariel Solamente, hizo sí, dos dos preguntas. preguntitas. Y también para que la contesten en los comentarios. Así. Primero, ¿qué has aprendido en tu caminar con Dios? Una pregunta muy extensa. Sí. Híjole, Algo, muchas algo cosas. así como que, Específico. algo así como que es lo que más te impacta. ¿Qué es lo que más me ha impactado de que he aprendido? Ajá. Híjole, yo creo que
Qué difícil pregunta, te pasas de lanza. Las preguntas que tienes tantas respuestas. Ok, Sí. estoy tratando de buscar la más Sí, importante sí. porque he aprendido muchas cosas. Yo creo que he aprendido a quitar la aceleración en mi vida. Ujú. ¿A qué voy con esto? A que, como les decía, dentro de mi caminar constante, dentro de Dios, dentro del camino de Dios, este, hubo un punto en mi vida en el que yo quería acelerar ya muchas cosas. Yo me acuerdo y me da mucha risa porque siempre lo cuento cuando recién conozco a una persona y me dicen de que ¿cuántos años tienes? Y yo, no, pues 19. Ay, te ves más grande, 25. Y yo, Y tú sí tengo. y yo sí. Mental. Sí, me da risa porque siempre les platico a las personas que yo cuando estaba en primaria, yo ya quería estar en secundaria. Sí. Y luego yo cuando estaba en secundaria, yo ya quería estar en la prepa. Y luego yo estaba en la prepa y yo ya quería estar en la universidad. Y ahorita que estoy en la universidad, ¿Quién está en el kinder? quiero estar trabajando. Pero ojo, eso ya no lo pienso, ahora lo disfruto, o sea, disfruto mi etapa. Sí. Pero aprendí a que la aceleración en nuestras vidas muchas veces puede perjudicarnos. Y es importante respetar los tiempos de Dios. Siempre, siempre me han dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Y todo tiene que pasar a su tiempo por algo, por un propósito. Sí. No podemos adelantarnos esos procesos. Y lamentablemente años pasados fueron años en donde mi vida, yo la quería así. O sea, Sí. yo ya me Sí, venía sí. acá. Y me di con la pared porque tenía que entender que no es tu tiempo. O sea, no es momento de Sí. estar en esa etapa, es momento de que te concentres en esto. Sí. Y fue algo que aprendí y algo que tuve que trabajar y que ahora firmemente puedo decir que ya estoy tranquila con eso, o sea, ahora disfruto, respeto mi tiempo con Dios, el tiempo Sí. que Dios tiene para mi vida, pero fue eso. Sí. Fue lo que más me marcó en mi vida, Ok. la aceleración, esta prisa que muchas veces llevamos, como todo regio. Pero dentro del camino de Dios sí hay que tener mucho cuidado Sí. con eso. Yo creo que lo que más he aprendido en mi caminar con Dios es que es muy, 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 muy necesario leer la Biblia. Antes yo le decía, bueno, un día sí, un día no, 3 veces a la semana. No es como ir al gym, de verdad, no es como ir al gym. O sea, no es 3 veces a la Pilates. semana, no es como ir al Pilates. Es de verdad, es diario. Todos Porque los días. a mí lo que más me pegó todo el año pasado, y te puedo decir que desde 2021 hasta 2024 he vivido esa misma lucha, es que el enemigo te va a decir muchas mentiras todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo cuando quería regresar, el enemigo era como, bueno, pero ¿te acuerdas que hiciste eso? O sea, no eres buena hija, no te lo mereces. Y realmente no me lo merezco, es verdad. Pero Dios es misericordioso, tengo un Dios misericordioso y de amor. Entonces, esas mentiras me hacían alejarme. Era, no te lo mereces, acuérdate de lo que hiciste, mira, no sirves para nada. O sea, eran muchas mentiras del enemigo que a mí realmente me pegaban. No eres suficiente, nunca sirves en nada. O sea, era un constante mentira tras mentira y yo, por no leer la Biblia a diario, porque no lo hacía, la verdad, no era algo diario, no era un hábito para mí en ese entonces, pues caía, porque no sabía la verdad. Entonces, si no sabes la verdad, pues la mentira te la vas a creer. Porque Exacto. siento que el enemigo siempre te da un poquito de verdad con un poquito de mentira. Porque era verdad, me equivoqué, pero no por eso me tengo que alejar. Era verdad, no me lo merezco, pero no me decía que tengo un Dios misericordioso que me va a perdonar. Entonces siempre tengo una probadita de verdad con un chaval de mentira. Siento que es muy importante que tú conozcas la verdad al 100%, porque si no, esto te va a arrastrar. Siento que Sí, total. no estás fuerte, no te vistes con la armadura ¿Con de qué te Dios. defiendes Sí, sí, prácticamente? sí, sí, sí. Te encuentras solo, o sea, Sí. sin ninguna protección. Sí. Pero sí, Sí, y es la otra, importante. siento que también está muy general, pero es cómo has visto su fidelidad en tu vida. ¿Qué es lo que más de que dices? En La esto Dios fidelidad ha de sido Dios en mi fiel. vida, híjole, en muchas cosas. Yo, creo firmemente que Dios ha sido muy fiel con mi familia, sobre todo. Sí, o sea, hemos servido toda nuestra vida y lo vamos a seguir haciendo. Y Dios ha sido fiel y nos ha bendecido de una manera increíble. Este, Dentro de mi vida personal también. Entonces no podría decir como algo en específico. Bueno, en específico yo creo que mi familia, porque
pues tú sabes, servimos en conjunto. Familia hermosa, las amo. Actividad de jóvenes, de hecho hay amigos que puede que estén, amigas más bien, que puede que estén Sí. viendo esto, actividad de jóvenes que hay, actividad de jóvenes que mis papás están, o sea, presentes. Los amo, tíos. Están presentes, actividad tras actividad. Puede darse la 1 de la mañana y mis papás están Sí. con nosotros, etcétera. Entonces yo creo que he visto mucho la fidelidad en mi familia. Sí. En mi familia. Sí. Yo, la verdad, les voy a contar un testimonio así rapidísimo. Hubo un momento en el que mi papá casi pierde su negocio. Creo que te lo conté, ¿no? No sé. No recuerdo la verdad. Bueno, Soy entonces hubo un momento en el que mi papá casi pierde su negocio por un error, por no acordarse de un papel, o sea, unos papeles que tenía que entregar, un proceso que tenía que hacer. Y era algo de, o sea, ya no se puede hacer nada. O sea, era un proceso que se tardaba 2 meses. Lo necesitamos para 3 días. Tenemos 3 días para completar ese proceso. Y era un proceso que se tardaba 2 meses. Mi papá ya dijo, pues no hay nada que hacer, voy a empezar a despedir gente, vamos a tener que regresar a lo de antes, o sea, no podemos gastar. Estaba en duda mi universidad, ya no iban a poder pagarla, o sea, y yo voy para el 4º semestre para mi edad y que voy a perder otra vez todo lo que ya llevo. Entonces, para mí fue, pues ni modo, o sea, lo que tenga que pasar, pues voy a orar, voy a ver qué puedo hacer, voy a orar y fue un momento en el que yo estaba lejos de Dios, pero o sea, siento que también Dios es como, órale, para que te agarres bien fuerte. Mi papá ya estaba desesperanzado, o sea, mi papá no encontraba ya cómo salir de ahí. Yo le dije a mi papá, orar por ti. Hubo un momento en el que a lo mejor por la desesperación mi papá, pues se negó un poco, siento que hubo esa, como que ese, ok, espérame, negación. Esa negación. Mi papá estaba a punto de perder todo, mi mamá, o sea, en fe, empezó a buscar de dónde. Hubo una señora que le dijo, sí puedo hacerlo, te cobro 3,000, la estafó, no hizo nada. Entonces fueron 3,000 pesos perdidos y 3,000 pesos que se podían ocupar para sueldos porque pues al despedir gente tienes que darles el finiquito, creo. Entonces era 3,000 pesos ya perdidos. Entonces era como que ya no había nada, o sea, todos estábamos desesperanzados, pero con fe, porque sí decíamos de que, bueno, pues ya pase lo que pase, pues ya, o sea, lo tomamos. Pero también estaba esa chispa esa chispita de que sí, voy a orar y yo sé que se puede hacer algo y sé que se puede hacer algo. Entonces fue 3 días de estar o sea, en mis rodillas orando y clamando. Y hay una canción que dice que cuando mis rodillas están provocando el cielo, o sea, tú cuando oras mueves todo, o sea, mueves el cielo y mueves a Dios. Entonces yo estaba, hincada, orando y orando 3 días seguidos, o sea, estaba ahí sentada y no me movía. Y en eso mi mamá encuentra a otra persona que le cobra 18,000 pesos. No sabíamos si iba a poder, no sabíamos si era una estafa otra vez, pero solo quedaba confiar, solo quedaba poder hacerlo y nos quedaba un día. O sea, ese día nos quedan como 12 horas para poder hacerlo, un proceso de 2 meses. Qué fuerte. Sí, entonces mi mamá decide confiar, lo dejamos en las manos de Dios. Y de repente, para ese día, o sea, la mitad, por ejemplo, por así decirlo, tenemos 12 horas, en 6 horas ya teníamos todo listo. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, entonces fue un momento donde dije, no manches Dios, o sea, tú eres bien grande y estás bien loco, la neta. O sea, de que andaba aquí, de que ya me estaba muriendo, pero al final lo hiciste. Entonces, o sea, sí fue como, si eres fiel, o sea, y en ese momento yo escuchaba mucho la canción, la de Fiel de Majo y Dan. Bueno, ella es la que canta, ¿ok? Ella es la que canta y yo soy la que baila. Entonces, sí, o sea, creo que Dios siempre es fiel, aunque no entiendas lo que estás pasando, aunque tengas que arrastrarte un poquito, o sea, tengas que ensuciarte un poquito, tengas que, o sea, te tiene que quebrantar en algún momento Dios. Creo que también es necesario que te quebrantes para poder entender, pero siento que aquí Dios era como, ok, aunque tuviste todo desesperanzado y aunque no veías la luz al final del túnel, clamaste a mí y yo te respondí, porque es un versículo también, clama y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Entonces, clamé, sí, y Dios me respondió. Entonces, ese fue donde vi la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Wow, qué bonito. Sí. Es hermoso recordarlo. Sí. Es tan... Sí, casi lloro. Otra vez. No tenemos papelitos como para pero sí, y pues bueno, este podcast, Jesús en la charla, también ha sido uno de nuestros propósitos dentro de nuestros corazones que hemos tenido más que nada por
por esas personas que no conocen a Dios, por esas jóvenes mujeres, y como le decía, también hombres puede ser, que no conocen a Dios, y que las que ya conocen, pues como le decíamos, no es una vida perfecta, Sí. o sea, hay altas y bajas, Sí. y solo esperamos que Dios sea el centro de este podcast, Sí. que Dios sea quien hable a sus vidas. Nosotras podemos decir nuestra experiencia, pero cada quien puede tener experiencias distintas, Sí, o sí. lo puede vivir de manera muy distinta. Nuestra única fidelidad es poder demostrar el amor de Dios y decir que hay un Dios que existe, que vive dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, en todo este mundo, y que solo a Él no necesitamos, no Sí. necesitamos a nadie más. Y con nuestras historias, ojalá y deseamos que haya sido de bendición para sus vidas, que esa es la finalidad, Sí. la verdad, de este podcast. Sí, sí. Entonces esperamos que les haya gustado. Y recordarles que lo que Dios hizo con nosotras también lo puede hacer contigo. Ustedes. Así es. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Es nuestro primer podcast. Ojo. No, el primer episodio. Sí, es cierto, el primer episodio. Entonces, aún tenemos muchas cosas Sí. que mejorar. Como por ejemplo la luz. Bueno, escriban en los comentarios. Ya sé. Pero vamos a mejorar. Sí. Vamos a mejorar. Nuestra finalidad es que primero Dios podamos tener un Sí. buen lugar para grabar. Sí, sí, sí. Ustedes van a ser testigos de la evolución. Sí, a ver. De la evolución, a ver cómo crece Sí. esto. Síganos en nuestras redes sociales que están al final del video. Van a estar nuestras redes sociales. Denos follow, like y comenten. Y esto es Jesús en la charla. Luego, si no suena bien esto. Sí, va a salir. Hola.